Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. El video de esta semana arranca con una pregunta. Si sos liberal, ¿por qué legitimás la violencia? Y para desarrollar este tema les traje un breve PowerPoint, un pequeño PowerPoint, a hablar de las diferencias entre el liberalismo clásico, el minarquismo y el liberalismo radical y cómo cada una de estas vertientes de las ideas liberales considera el rol del Estado y la legitimidad de la coacción en la sociedad. Así que, sin más, comencemos con el tema. Bueno, como hablamos en varios capítulos anteriormente, el derecho natural es la base del liberalismo. El derecho natural es ex ante el derecho positivo, es anterior a cualquier norma humana, porque proviene de la propia naturaleza del ser humano. Todos los individuos somos diferentes, distintos, y tenemos derecho a perseguir nuestra propia felicidad de acuerdo a nuestra propia subjetividad, con el límite que hemos hablado, ¿no?, de no agredir el derecho de otro. Mucho más adelante en el tiempo, cerca de el origen, digamos, de las organizaciones democráticas liberales, varios autores, entre ellos Hobbes, Locke y Rousseau, desarrollaron las ideas contractualistas, la idea del contrato social, que ya en otros capítulos de Terapia Liberal hemos refutado. Una teoría que se basa en la idea de que ex ante el Estado, antes de la aparición del Estado, el ser humano, la sociedad vivía en un estado de naturaleza, en una suerte de caos, y que para adoptar un tipo de civilización, un avance civilizatorio, la gente se puso de acuerdo en esto llamado, me río porque es ridículo realmente, en esto llamado contrato social, para ceder parte de sus derechos para la conformación del Leviatán, el Estado, ¿no? Cada uno con sus distintas ideas, cómo se ejercita el poder absoluto, en Hobbes, los límites al poder en Locke, y esta idea del bien común como determinante del ejercicio del poder y del contrato social de Rousseau. Muy brevemente lo estoy explicando. Pero el Estado, en última instancia, no es posterior a un estado de naturaleza o a la formación de un contrato social, sino que el Estado se ha originado siempre y en todo lugar a través del uso de la violencia. Un grupo saqueando al otro, ¿no? La teoría del acto depredatorio, también tratada por Franz Oppenheimer. El Estado entonces es el monopolio del ejercicio del poder en un determinado territorio geográfico, a una determinada población civil y a través de un determinado grupo de gobierno. El Estado, en definitiva, es el ejercicio de la soberanía y la jurisdicción sobre un territorio y sobre una determinada población civil. Dicho de esta manera, como lo estoy explicando, ¿no?, el ejercicio de la soberanía sobre un territorio y sobre una población suena bastante a esclavitud, ¿no? Pero en definitiva, como dije antes, es el ejercicio violento a través del cobro de impuestos o a través de la obediencia obligatoria, ¿no?, o so pena de penalidad de las normas de derecho positivo. Pero el punto de esta foto, de este slide, es separar la idea de Estado de la de gobierno y de la de nación. Es muy común que estos tres conceptos se mezclen, se fundan, se confundan, se fusionen, digamos, pero son conceptos diferentes. Muchas veces yo hago una autocrítica, muchas veces en ánimo de explicar algo y no tener que estar siempre dando vueltas sobre lo mismo o profundizando eternamente. Uno, en una suerte de economía procesal, comete este error de mezclar los conceptos, pero son conceptos diferentes. El Estado son esas instituciones atemporales que ejercen la soberanía, la jurisdicción sobre un determinado territorio y sobre una determinada población. Y los individuos que ejercen la gestión y administración
de este aparato burocrático es el gobierno, lo que denominamos gobierno. Tanto el Estado como el gobierno se sirven de los medios políticos, es decir, extraen sus recursos a través de la fuerza, a través de la obligatoriedad. Y por último, tenemos el concepto de nación que dijimos antes, ¿no? La sociedad civil, que nosotros sí nos guiamos por los medios económicos. Nosotros, para obtener nuestra riqueza, nuestro sustento, debemos proporcionar bienes y servicios en el mercado, compitiendo entre nosotros para optimizar los recursos y servir al prójimo, ¿no? Bueno, siguiendo para reafirmar lo que estamos contando, dice Max Weber: el Estado es la asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación, y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. El Estado, entonces, es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión. Es importante señalar esto, ¿no? Que, fíjense, los liberales históricamente han peleado por la separación entre el Estado y la Iglesia. Ese conjunto, Estado e Iglesia, ha cumplido un rol determinante en la dominación de los individuos, de los seres humanos. La dominación de ellos a nosotros, ¿no? Digamos. Sigue. Con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleando una variedad de justificaciones para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social, que ya le hemos visto. Hoy día, sin embargo, el Estado-nación moderno es la forma predominante de Estado a la que están sometidas las personas. Dice Hans Hermann Hoppe: el Estado tiende a ir de un Estado mínimo a uno máximo, de la descentralización a un gobierno mundial. Y vaya si está ocurriendo eso. Entonces, hay distintas formas que puede adoptar un Estado. Puede ser unitario, o sea, la aplicación de un solo centro de poder en todo el territorio. Puede ser federal, es decir, estableciendo pequeñas unidades administrativas, jurisdiccionales, pero sometidas a una autoridad central. O puede ser limitados, ¿no? Por ejemplo, hay casos de estados que ceden ciertos aspectos de su soberanía a otros estados, ¿no? Por ejemplo, Liechtenstein o Mónaco ceden pequeños aspectos de su soberanía, sea diplomática, en algunos casos militar, etcétera, a otro estado más grande que actúa como una suerte de protectorado, digamos, ¿no? En cambio, como dijimos antes, ¿no? Separando el concepto de Estado, gobierno y nación, las formas de gobierno, ahí sí entramos en un juego completamente diferente. Puede ser la monarquía, ¿no? Donde es el monarca el que ostenta el poder y dirige al Estado, es el jefe del Estado, el monarca. Digamos que el liberalismo surge a través de esta búsqueda de igualdad ante la ley para limitar el poder del monarca. Luego, esas monarquías fueron evolucionando hacia democracias, donde la soberanía, en este caso, recae en el pueblo, que es el que elige qué gobierno quiere que lo represente a través del voto, ¿no? Ya hemos visto que esta delegación de poder no es tal, la teoría de la escuela de Public Choice destruye todas estas ideas, el consentimiento no es tal, la delegación de poder no es tal, la democracia es una farsa. Simplemente es un maquillaje a la forma monárquica, pero esta vez con división de poderes que, o sea, en el papel funcionaban, pero en la realidad realmente no, porque hay un problema de incentivos muy grande ahí.
Después, otra forma de gobierno pueden ser las dictaduras, cuando el poder recae sobre una o varias personas y son suprimidos todos los derechos de las personas. Otra forma es la oligarquía, cuando el poder recae sobre un grupo en particular. Puede ser una tecnocracia, ¿no? Cleptocracia, un gobierno de ladrones, ¿no? Pero últimamente estamos viendo una tendencia hacia eso, ¿no? Una forma de gobierno tecnocrática, cientificista y demás. Y por último, dentro de las formas de gobierno, encontramos la anarquía, que generalmente es entendida como el no gobierno, pero, sin embargo, dentro de las formas que puede adoptar un gobierno está la anarquía. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro de la idea anarquista el ejercicio de la soberanía es individual y voluntario. Es una sociedad organizada sin Estado. O sea, separamos Estado de gobierno para ejemplificar bien a qué nos referimos cuando hablamos de liberalismo radical y de anarquía. O anarquía de libre mercado, anarcocapitalismo, como lo que querramos decir. Hablamos de una sociedad organizada sin Estado. Existen formas de gobierno voluntarias por todos lados en nuestra vida. Nuestras familias son una forma de gobierno voluntaria en la que si uno está en desacuerdo se puede apartar. Un club tiene una forma de gobierno voluntaria, de vuelta, te desasociás, vas a otro lugar donde te guste la forma de gobierno, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho el ejemplo que hace poco descubrí que un autor argentino, Ricardo Rojas, planteaba en una novela de ficción esta idea, ¿no? Por ejemplo, en un consorcio de propiedad horizontal. Un consorcio de propiedad horizontal es una forma de gobierno voluntaria, organizada. En muchos edificios, si uno va a adquirir una propiedad, primero tiene entrevistas con el consorcio y esto y lo otro, deciden si lo aceptan o no en la comunidad, y después en base a eso hay un reglamento y se sigue o no se sigue, uno decide, pero voluntariamente, con la violencia, la coacción ausente del panorama. Entonces, ahora volviendo a la idea liberal. El liberalismo clásico, digamos, con el tiempo probó sus inconsistencias, su incoherencia, y tener dentro de sí la semilla de su propia autodestrucción, simplemente convalidar la existencia del Estado. Hay que reconocerle el carácter histórico trascendental de las ideas liberales y la revolución que significó en su momento. Pero las ideas avanzan y el enemigo del otro lado, el Estado, también avanza y se perfecciona. Entonces, el liberalismo clásico consideraba como roles apropiados del Estado que brinde seguridad, ¿no? Seguridad en la protección de los derechos naturales, seguridad interna y externa frente a un enemigo común, digamos. Justicia, para que brinde tribunales para resolver las disputas que puedan surgir. Asimismo, aceptan el rol del Estado en materia de salud, que yo diría en materia de prestación sanitaria, porque la salud es el estado de como está uno. No se puede hablar de salud, sino de políticas sanitarias, digamos, ¿no? De prestaciones sanitarias. También contempla el rol del Estado en educación, ¿no? El Estado como igualador de qué se enseña, cómo se enseña, y un estándar común, digamos, entre todos. Pero acá una gran salvedad de vuelta, reconociendo los valores del liberalismo clásico. La intención era otra, ¿no? Era formar ciudadanos responsables que conocieran y supieran valorar estos principios y estos valores. Pero bueno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Está pavimentado de buenas intenciones, dice el refrán. Y por último, contemplan el rol del Estado para la prestación de infraestructura. Caminos, rutas, calles, etc., ¿no? Obras públicas. Por supuesto, todas estas cosas evidentemente están financiadas compulsivamente. Todas estas ofrecen y se instalan a través de un ejercicio de violencia, de coacción sobre la gente, no dejándola perseguir su propio proyecto, porque ¿por qué yo tengo que estar obligado a contribuir a algo que no quiero contribuir? ¿Por qué tengo que
a mis hijos criarlos de la forma que dice un burócrata, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, el principio yo creo que más importante acá es entender una cosa, que todos estos servicios se prestan en forma monopólica. Y como ya sabemos, los monopolios solamente tienden a crecer y a empeorar las condiciones para sus consumidores. Pero ese es un punto de vista secundario respecto a lo principal. Lo principal es la imposibilidad de desarrollar el proyecto que cada uno desea bajo estas condiciones. Y en definitiva, como decía Hoppe en la frase que leímos antes, el Estado únicamente tiende a crecer. Así que el liberalismo clásico realmente ha demostrado una inconsistencia fenomenal. En cambio, la línea minarquista, que refiere a un Estado mínimo, contempla el rol del Estado para brindar seguridad interna y externa, para brindar justicia, ¿no? Tribunales de arbitraje ante los eventuales inconvenientes que puedan surgir, y la infraestructura, la obra pública, los caminos y demás. El principio es exactamente lo mismo, como dice Murray Rothbard en este clip. Así que, alrededor de ese mismo invierno, de 1949 a 50, creo que 2 o 3 meses más tarde, después de mi conversión al austrianismo, me hice anarquista, y recuerdo exactamente lo que ocurrió. Él lo hizo la pura lógica, y me di cuenta de que fue porque uno de ellos dijo en un momento dado, porque yo estaba a favor del libre mercado, era un minarquista puro, y ellos eran liberales normales, por supuesto. Me dijo, mira, ¿por qué prefieres que el gobierno provea a las fuerzas policiales y los tribunales? ¿Qué justificación hay para eso? Les contesté algo así como, bien, las personas se reúnen y deciden que pueden tener este sistema de monopolio de tribunales y de policía. Ellos dijeron, ahora creo que muy inteligentemente, dijeron, bien, si las personas pueden reunirse y decidir eso, ¿por qué las personas no pueden reunirse y montar una fábrica de acero y un pantano y todo lo demás? ¿Por qué no pueden montar todas las demás industrias del gobierno? Yo pensé para mí, por Dios, tienen razón. Llegué a la conclusión de que el liberalismo era inconsistente. Tenías que saltar al anarquismo y descartar todo gobierno, el monopolio del gobierno y los gobiernos coactivos, todo junto, o bien tenías que hacerte liberal. Por supuesto, hacerme liberal estaba fuera de cuestión. Así fue. Esa fue mi conversión. En definitiva, se está pasando de otorgar el monopolio a un gran sector de gente para un gran aparato a solamente brindar un pequeño monopolio. Pero es un monopolio al fin y al cabo. Y en definitiva, eso no impide que el Estado pueda crecer y el Estado, en nombre de la seguridad, de la justicia o de la infraestructura, puede también crecer y hasta proporciones astronómicas. Finalmente está la postura del liberalismo radical, ¿no? La ausencia del Estado, entonces basando el eje de la cuestión pasa a ser el individuo a través de gobierno, que se puede organizar a través de gobiernos voluntarios. Si uno como liberal no legitima la violencia, ¿por qué adhiere a principios del liberalismo clásico o el liberalismo minarquista? Es realmente una incoherencia, una inconsistencia, ¿no? Fíjense, en el liberalismo radical, ahora, donde antes estaba el Estado, ahora está el mercado, ahora están los individuos. Y los individuos son los que se van a proporcionar en libre competencia seguridad privada, justicia privada, salud privada, educación privada e infraestructura privada también. Todos estos ítems, por supuesto, ya existen en la realidad y no hace falta aclarar por qué son más eficientes en una economía de libre mercado la prestación de estos servicios en libre competencia, pero la realidad es esta. Ahora, no estamos cerca de llegar a este ideal, estamos muy lejos, pero que no estemos cerca no quiere decir que esta sea la verdad y que esta sea la única postura coherente, moral y ética. Como dice Stephen Kinsella, los libertarios que se oponen a la anarquía están atacando un hombre de paja. Sus argumentos son usualmente utilitaristas y consisten en
pero la anarquía no funcionaría, o necesitamos las cosas provistas por el Estado. Pero estos ataques son confusos en el mejor de los casos, sino falsos. Ser anarquista no significa que se piense que el anarquismo funcionará y tampoco que uno pueda predecir que llegará o podrá ser realizado. Es posible ser un anarquista pesimista después de todo. Ser anarquista solo significa que tú crees que la agresión no está justificada y que el Estado necesariamente la emplea. Por ende, el Estado y la agresión que usa están injustificados. Ciertamente es muy simple, es una posición ética, no es de extrañar que confunda a los utilitaristas. Ese es el punto. El liberalismo radical es una posición ética, es lo que coherentemente es lo único consistente con las ideas de la libertad, lo único consistente con el derecho natural y lo único consistente con la soberanía total y plena del individuo. El liberalismo radical no significa el caos, eso es lo que te quisieron enseñar y te adoctrinaron en la escuela, en el colegio, a vos, a mí y a todos nosotros. No, significa gobiernos voluntarios, no gobiernos basados en la coacción, gobiernos basados en la relación recíproca y voluntaria entre los individuos. Fíjense este ejemplo que les voy a dar. Esto que estamos viendo es una protesta pacífica que hubo en Francia hace unas semanas por el tema de los pasaportes sanitarios. La gente pacíficamente protestó haciendo un picnic en la calle, en una calle peatonal, sin ni siquiera interrumpir el tránsito ni nada, al vérseles prohibido acceder a los locales gastronómicos para comer. Ahora, me parece genial este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque es algo pacífico, porque es algo inteligente, porque no se trata simplemente de cortar el tránsito y no molestar a la casta política y a los que ejercen el poder. Así, de esta manera, de esta tonta manera, digamos, muy sencilla manera, le están limitando los ingresos a los comerciantes, a los comerciantes que no practican agorismo o contraeconomía. Esos comerciantes, cuando se vean perjudicados, van a ir a reclamar a su político local, y ese político local, cuando vea disminuidos sus ingresos tributarios por estas acciones, se verá quejar con el político, digamos, federal o nacional. Y así va a ir escalando la cadena, y así se va presionando contra las fuentes de poder del Leviatán. ¿Cuáles son las fuentes de poder? El financiamiento, la coacción, el adoctrinamiento. Ahí es donde hay que ir atacando. El gran problema, y lo que cada vez que leo en los comentarios, siempre la gente pregunta, bueno, ¿y cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos a una sociedad libre? La respuesta es que todavía no lo sabemos bien. La respuesta es que tenemos que experimentar. Es muy interesante esta protesta de Francia, me parece inteligente, sencilla e inteligente, que es lo que la hace genial. Me parece muy interesante lo que planteaba Havel en su libro El poder de los sin poder, respecto a esas sociedades subterráneas, ¿no? Él decía una frase así donde sociedades que viven físicamente en la sociedad autoritaria, pero mentalmente y moralmente no viven dentro de la locura esta totalitaria y demás. La realidad es que la mayoría de la gente que está ahí afuera no reclama liberalismo, sino que reclama estatismo. Entonces, no tiene sentido los medios políticos para cambiar una realidad que es ni más ni menos que cultural. La gente no lo valora. No lo valora por el adoctrinamiento, porque no lo entiende, porque no lo comprende, porque lo ha comprendido mal o porque simplemente no lo adhiere. El único cambio que se puede producir ante una situación así, y la historia lo ha dicho, es un cambio a través de la divulgación de las ideas. Es un proceso largo y hay que ir experimentando formas para llevar a cabo ese mensaje, ese trabajo, para llegar al núcleo de donde queremos llegar, a formar una masa crítica que pueda presionar directamente sobre los hilos del poder. Pero en definitiva estamos hablando de eso, del poder. El poder está en manos de los políticos, el poder está en manos de la casta política y necesitamos que vuelva al individuo.
No necesitamos un poder colectivo, un poder de manada, de masa, de fanáticos, de grupos de pertenencia. Necesitamos un poder individual, que sea el individuo el que recupere su soberanía. A través de la experimentación, como puede ser la contraeconomía, a través del agorismo, a través de estas estructuras subterráneas que decía Havel, a través de estas protestas inteligentes. Lo vemos los ejemplos todo el tiempo. ¿O acaso los confinamientos no se suspendieron en el sur, o en Mar del Plata, o en otros lugares, por la propia acción humana de la gente? Los actos espontáneos de la gente rebelándose frente a esas medidas. Entonces, resumiendo, la única postura liberal consistente y coherente es el liberalismo radical. Es indudable eso. Todas las otras variantes y vertientes legitiman la violencia. El liberalismo no puede legitimar la violencia. Ni discursiva, ni clasista, ni económica, ni social, ni nada. El liberalismo no legitima la violencia salvo que sea defensiva. El liberalismo es el respeto al proyecto del otro. El liberalismo es tolerancia, es ausencia de violencia. Entonces, tanto el liberalismo clásico como el minarquismo caen por su propio peso de sus contradicciones internas. Ahora, ¿cómo se llega a una sociedad liberal radical? Estamos en proceso, todavía no hay una masa crítica. Estamos en un momento, digamos, de prueba y error. No queda otra. Estamos en un momento de aprendizaje, de desarrollo de las ideas, de nutrirme. Yo de ustedes, ustedes de mí, yo del otro, nutrirnos entre todos, llevar las ideas a un lugar más evolucionado, más elevado, y que puedan calar más profundo en la mente de la gente que no es receptiva aún a estos principios. Yo entiendo que el liberalismo, en cierta manera, se ha quedado estancado en los últimos años. Y entiendo que se ha quedado estancado por ese simple hecho de seguir perdiendo el tiempo desarrollando una teoría que es inconsistente. El principio siempre es el mismo. La gente es la que tiene la soberanía, el individuo es el que tiene la soberanía, y la ha perdido. Pero a medida que la vaya recuperando y vaya tomando fuerza y lugar, las cosas van a ir cambiando. Y la única forma de hacer eso no es con un voto, justo ahora que estamos en tiempo de elecciones. La forma de hacer eso es concientizando, pensando y desarrollando hacia dónde queremos ir y qué tipo de sociedad queremos ir. ¿Queremos ir hacia una sociedad donde exista la violencia? ¿Queremos legitimar la coacción? ¿O queremos una sociedad libre, voluntaria, ética y humana? ¿Ok? Bueno, les agradezco por estar ahí, me despido y nos vemos en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias.